11:38 está por segunda semana consecutiva en vivo en los estudios de la radio el señor Gustavo Sinlick. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿cómo están? Buen día. Están viendo muy seguido. Sí, el trabajo, la facultad. ¿Tenemos que preocuparnos o no? No, porque parece que te debemos algo, ¿viste? Que estás viniendo. Eso sí, me deben. La semana pasada hablamos de algo. Pero tuvimos un inconveniente en la producción. Tuvimos un inconveniente, tenemos certificado médico. Un quiebre diplomático importante y eso nos entorpece todo tipo de... Tenemos certificado médico. De trámites. Pero te lo vamos a pagar. Y puede durar 4 años. ¿Qué era? ¿Docena? ¿Media docena? No, media docena está Media docena. Media docena sobra. Sí, los honorarios del... ¿Raspada o pinchada? Raspada, por supuesto. Bien. Raspadas. Bueno, bien. Asumimos la deuda públicamente, está claro. ¿Cómo andamos, Gusti? Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos? Quería hablar de economía. De economía. Pero economía de la atención. Que es otra cosa, es otra variante de la economía. Yo siempre he tenido déficit atencional. Bueno, cada vez somos más los que lo tenemos. ¿Sí? Es más, y eso explica algunos hechos públicos que llaman la atención de manera estruendosa. Y me pasaba en la primaria, en la secundaria. ¿Sí? ¿Viste? Claro. ¿En serio te pasaba eso? No. Pues yo tengo algunos amigos que sí tenían... Bueno, yo volaba, está claro que volaba, ¿no? Pero no... Sí, todo, pero digo, había compañeros que tenían problemas de centrarse en el tema, digamos, claro, ¿no? Y se dispersaban, y no había forma. Bueno. ¿Te está pasando eso? No, mira, yo lo que quería hablar es esto. En el crecimiento exponencial de la era digital, sí. La sobreoferta de estímulos visuales, exacto, audiovisuales, auditivos, redes, canales de YouTube, streaming, plataformas, etcétera, nos hace que queramos saber todo y no nos concentremos Infoxicación. mucho. Sí, pero con una cosa que marca esto. Versus una oferta ilimitada, prácticamente ilimitada de datos y de información, hay una demanda acotada, limitada, que es nuestra capacidad de atención. Y eso lo que está haciendo es cambiar la manera en que las empresas y los políticos y las marcas en general se relacionan. Yo venía pensando en esto hace varios días y cuando vi el acto de Milei el domingo, sí, me pareció que era un gran momento para hablar de este tema, porque en realidad la necesidad de llamar la atención, de con pocos elementos convertirse entrar en el ojo de la tormenta y captar la totalidad o la mayoría de la atención, es un hecho distintivo de las marcas, pero sobre todo de los políticos en este tiempo, y creo que en eso Milei es un gran, entre comillas, economista. Sí, Economista de la atención que con muy pocos recursos, desde en su momento el pelo y los gritos al inicio de la campaña, o esta frase que dijo de la esposa del primer ministro español, Pedro Sánchez, que si ustedes lo miran en internet, no duró más de 12 segundos lo que dijo. Logra, en términos de economía de la atención, poner todos los reflectores y que el mundo entero está hablando de él. Claro, esta forma de concentrar la atención es muy efectiva en términos de visibilización y cada vez más complicada cuando los políticos lo utilizan en cuanto a los resultados políticos de esta estrategia de visibilización. Quiero decir, la economía de la atención está cambiando la forma en que los políticos se relacionan e interactúan con la sociedad y genera en paralelo cada vez menos interés por la política y el debate real y cada vez mayores grados de conflictividad y de polarización en la medida que el recurso se utiliza y se reutiliza. Me parece, insisto, que Milei en esto le saca muchos cuerpos de ventaja a muchos políticos argentinos que logran con casi nada hacerse ver de una manera... superlativa. Sí. Ahora me parece, en el caso de Milei, ¿vos creés que eso es algo estudiado, pensado, analizado, sugerido por algún gurú desde las sombras? ¿O es espontáneo, es genuino? Para mí es propio de la personalidad y de las características de Milei como personaje público.
Para mí es una estrategia absolutamente pensada y es una marca de época. O sea, en estos tiempos se llama la atención así. Si ustedes ven cómo discutía Bolsonaro en las redes, cómo cada tanto elegía a alguien a quien agredir, golpear, castigar, o los tweets de Trump durante la presidencia, eran eso, es una estrategia para estar siempre con el reflector puesto sobre sí mismo. Uno podría decir, estas son las reglas de juego hoy en la comunicación, no lindas para mi gusto, y Milei tiene una cualidad especial, es una materia prima con características propias que lo hace muy adecuado, entre comillas, para estas reglas de juego. Pero no tengo ninguna duda, es más, yo creo que cuando Milei agrede a un gobernador, cuando discute con una periodista, cuando castiga a Lali Espósito, todo eso para mí es parte de una estrategia de polémicas. Voy a decir algo más. Cuando Milei se sube al avión de vuelta de España y tuitea o retuitea 300 me gusta, también está pensado. Porque parte de esto de la economía de la atención también tiene que ver con generar una interacción con el público de otro tipo. Entonces, a diferencia de otras épocas donde la comunicación política era vamos a pensar nuestra comunicación, diagramémosla la semana que viene, vamos a salir con esto. Ahora es decir, golpe permanente en cantidad, generando un ruido y una interferencia que genera permanentemente atracción. Y desgraciadamente para la construcción política y el consenso, polarización, bajo nivel de debate, tensión, porque tensión permanente, tensión permanente, mucha tensión. Eso que decís es muy importante, porque una de las estrategias que está recontra estudiada en las neurociencias es que si vos querés generar atención, tenés que acudir a las emociones primarias más básicas. ¿Y sabes cuál es la más básica de todas? El enojo y la ira. Y tocar ahí es lo que genera reacción. Por eso, por ejemplo, yo veía hoy tweet donde cuando Milei retuitea a gente que dice cosas realmente ofensivas y groseras, y aparece el presidente poniendo me gusta, retuiteando, tiene que ver con esto, porque dispara ese clima de emocionalidad negativa. Ahora, obviamente, esto que está describiendo Gustavo, que yo coincido, se puede hacer o se permite hacer por la existencia de las redes sociales, básicamente, ¿no? Y parecería que Milei, su equipo, o La Libertad Avanza, o no sé qué, entienden perfectamente el juego y entienden la cancha en la que se juega este juego. A tal punto, y quería sumar esto a tu análisis, Gustavo, que ayer una persona fundamental en La Libertad Avanza, y que hasta el momento la juega de enigmática, como es Karina Milei, debuta en Twitter o debuta en X, ¿no? Y abre una cuenta, abre su perfil en Twitter, en X, y es el propio presidente el que le da la bienvenida, y ese tweet inaugural de Karina Milei, a quien todos le achacan el mote de monjenegro o el verdadero cerebro del gobierno de Javier Milei, se presenta con ese apodo. Hola a todos, yo soy el jefe. ¿No? Viva la libertad, carajo. Sí. Da la sensación de que desde el entorno de Javier Milei entienden todo respecto de esto que estás planteando, ¿no? Mira, yo creo que sí, que está súper analizado, súper estudiado y administrado en el tiempo. Yo veía recién en el portal de La Nación, planteaban que en la presentación del libro de Milei hoy probablemente tarde, ¿no? Haga un show musical. Sí. Probablemente el mismo nuevamente. Ha dicho que va a haber una sorpresa. Bueno, probablemente sea esa la sorpresa. Dije, él haciendo un show musical. Bueno, estuvo participando de programas cantando, ¿no? Con lo cual volvemos a lo mismo. Cuando solo era un personaje televisivo, ¿no? Y en este caso, como, a ver, te consulto, es como muy pensado y deliberado. A diferencia de, por ejemplo, se me vino la imagen, el baile de Cristina, el canto de Freddie Mercury de Macri, ¿esos también eran actos pensados?
En el caso de Macri, yo creo que Durán Barba tenía toda una estrategia de humanización del candidato. Si vos te acordás, la campaña del 2015 estaba plagada de fotos de Macri con alguien, en la mesa de alguien, compartiendo un momento, un mate, una milanesa, una cena, haciéndolo humano y cercano a cualquiera. Es uno como nosotros, entre comillas. Ese canto probablemente, y esos bailes que lo hicieron tan famoso, lo mal que bailaba, pero que era muy observado, por eso, sí. Lo de Cristina lo veo menos. En el caso de Macri, sí. Y mira, te pongo un ejemplo y un comentario final por ahí. Un ejemplo que hace que lo miren todo el tiempo es ahora parado un poco, pero era Petri vistiéndose de Top Gun. De Top Gun, vistiéndose de gendarme, vistiéndose con ropa en la Antártida. De buzo táctico. Exactamente, se faltaban las patas de rana, pero uno lo veía y era es una manera, con mucho menos rentabilidad comunicacional, de mírenme, acá estoy. Si uno mira a otros políticos, otros funcionarios del gabinete de Milei, yo te diría, ¿te acordás la cara de alguno? No. Bueno, de Milei, sí. de Petri probablemente sí, porque es mendocino. Digamos, claro, de Petri porque es mendocino, lo conocemos más, pero sobre todo porque ha hecho acciones que ponen los reflectores sobre él. No, te quería confirmar esto que nos tirabas, lo acaba de confirmar el vocero presidencial Manuel Adorni esta tarde en la presentación del libro de Javier Milei que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica en el Luna Park. El presidente dará un show en el que cantará y será la figura relevante. Dijo, mañana el presidente va a realizar una presentación del libro, la cual va a tener dos partes. Una será la presentación propiamente y en la otra un show en el que Milei va a participar, él mismo va a cantar y va a ser la figura relevante, con lo cual efectivamente está confirmado que Milei está explotando al máximo esta actitud o esta pose de showman, no solo en las redes sociales, sino también en el espacio físico que después real. Se replica en las redes sociales, porque después, todo eso claro, tiene una amplificación. ¿Puedo meter un último comentario cortito? Creo que, sobre todo en Mendoza, y de cara a la construcción política en el tiempo, es un gran desafío. Para todos los políticos un desafío cómo generar esta economía de la atención sin caer en esa polarización extrema. Y en el caso de Mendoza, que tiene características sociológicas singulares, porque Mendoza es una provincia en un punto conservadora y en un punto una provincia muy innovadora, una provincia que se adapta a cambios y transformaciones, pero a la vez tiene una tradición cultural conservadora. ¿Cómo será un político construyendo esa forma de generar atracción y visualización? Bueno, te engancho a esto que estás diciendo con algo que venimos charlando desde ayer y hoy más temprano. Quien encarna esa actitud rupturista es Eve Casado. En su momento, sí, totalmente. Eve en su Casado. Momento, pero claro, Eve Casado lo hace con el mismo estilo. Y es un muy buen ejemplo, pero al mismo tiempo uno podría decir, y si alguien quisiera ser el antagonista político de eso, o diferenciarse de eso, ¿cómo hago yo para hacerme ver y no convertirme en eso mismo? Claro. Pongo un ejemplo que no es un buen ejemplo, pero es gráfico. O cómo se hace eso para encarnar desde otro lado, por ejemplo, del peronismo, de la izquierda, ¿me entendés? O del propio radicalismo. Sí. Pongo un ejemplo. En su momento, la famosa frazada de Ramón, era una manera de, mírenme, acá estoy, soy distinto, tengo... Exacto. En una época, ustedes, sufro lo mismo. Exactamente, bastante más analógico de lo que estamos hablando, pero conceptualmente, quiero decir, era una manera de poner los reflectores sobre él, y mírenme, por supuesto, creo que le rindió frutos. Y los votos. Así es, y a Eve Casado le rindió tantos frutos de que ser bastante desconocida en la pandemia pasó a ser la vicegobernadora de la provincia. O sea, fíjense la escalada y la rapidez y el vértigo, en definitiva, la eficacia de la herramienta. El desafío es, me parece a mí, cuando a esta economía de la atención le tenemos que agregar componentes que tengan que ver con reflexión, con ideas, con análisis, con tocar fibras que no solo tensionen, sino que en un momento resuelvan conflicto, no solo lo generan, porque si nosotros vemos Milei, escala y no termina nunca. Bueno, en algún momento
la política tiene que dar soluciones, resolver situaciones. Eso es lo que le pedíamos más temprano a Eve Casado, que no solo se ocupe de la interna del PRO, o no solo se ocupe de su pasión futbolera, recientemente descubierta, sino que se ocupe de cumplir su rol legislativo, que fue para lo cual